Continuamos, señores, y hoy es jueves 2 de febrero. En Cátedra Médica aquí la salud merece respeto y tenemos la presencia de César Zapata, doctor en psicología. Y entonces vamos a tratar el tema cuando convivimos con las enfermedades, pero las enfermedades mentales. Muy buenos días, doctor César Zapata. Buenos días, buenos días. Mira, quiero comenzar aprovechando que ustedes me han permitido venir a la emisora hoy, ¿verdad? Me dieron permiso. Entonces, yo gracias. Eso ponerse adelante. Yo agradezco que me den permiso de venir, ¿verdad? Pero antes de tu, ese tema que plantea el Ministerio de Salud Pública en el capítulo de salud mental, Alejandro Uribe, quien es que coordina esta división, a mí me preocupa sobremanera el tema, César, que plantea de ese aislamiento, por sobre todo, que está generando el abuso de los dispositivos tecnológicos. ¿Qué opinión tú tienes como experto en salud mental que eres, mira, de este fenómeno? Lo primero es que hay una serie de nuevas propuestas para el DSM, el Manual de Diagnóstico Estadístico de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, que es el que utilizan o utilizamos aquí. Además del CIE, que es otro manual de diagnóstico, se utiliza el DSM, Diagnosis Statistical Manual, de la Asociación de Psiquiatras de los Estados Unidos. Su edición es la número 5, que ha sido muy polémica. Bueno, pues la 5R probablemente va a haber la necesidad de incluir nuevas patologías que se han generado por el problema de la virtualidad y del mundo virtual. El primero se llama NOMO, el primer trastorno. El síndrome NOMO implica que el sujeto afectado tiende a compararse permanentemente y en desventaja con otros. Lo que genera el Facebook, lo que genera el Instagram, lo que genera el TikTok. Es decir, todas esas exposiciones superficiales de la imagen, artificiales de la imagen, incluso distorsionadas de la emoción real que podría mover al individuo a entrar en esa competencia, implica que el individuo está siempre creyéndose que quedó menos bien que el otro. Y entonces compulsivamente termina haciéndose adicto a exponer su imagen de múltiples formas hasta rozar, bordear la pornografía. También hay otra patología que es... Cuando tú dices bordear la pornografía, te refieres a que él llega en el afán de bien parecer, de bien ser aceptado, termina entonces bordeando en la exhibición de su cuerpo. Necesita seguir exhibiéndose, seguir mostrándose. Y termina para poder alcanzar una falsa idea de que se ve menos bien que el otro. Uh-huh. Para poder alcanzar verse tan bien como el otro, pues termina haciendo esas cosas. Pero también está el concepto que se ha acuñado de nomofobia para referirse a el miedo a no tener a mano el celular. O sea, que tengo temor de estar sin el celular. Exactamente. Incluso tocarlo permanentemente, tenerlo en la mano cuando no lo esté usando, abrirlo en mitad de una conversación, es decir, darle prioridad al teléfono antes que a la relación cara a cara, al diálogo interpersonal, que es lo más importante incluso en el proceso de formación de la personalidad en los adolescentes. Ustedes que hablaban de que a niños y adolescentes le están poniendo ese dispositivo en la mano. Entonces la nomofobia es un miedo exagerado a no tener el celular. Al extremo de que el celular está en tus manos o está en el bolsillo y de repente te asalta ese terror de que no lo tienes. ¿Dónde está? Pero lo tengo ahí en el bolsillo. Una parte de nuestro cuerpo. Y además nadie te ha llamado, ¿no? Además de que es una prótesis, ¿verdad?
un exocerebro. Además de eso, que ojalá fuera eso, que yo tuviera ahí todas mis cátedras, que yo tuviera ahí todas las universidades, que yo tuviera todas las bibliotecas. Sería perfecto, una exomemoria que yo puedo revisar mi docencia. Perfecto, que tú pudieras chequear en línea una operación que se está haciendo de microcirugía cerebral en algún lugar del planeta. Sí. Eso sería perfecto, pero es para el disparate que yo lo necesito. Sí. Es para ver tonterías que yo lo necesito. Esa necesidad excesiva de que el celular esté cerca y el miedo a que no esté cerca. Pero además, te puede inhabilitar durante ese día si tú por alguna razón lo pierdes o lo dejas en tu casa. Este terror te inhabilita al día. Te impide... Hay que devolverse. Estoy en Puerto Plata y se me cosa conmigo. Te impide realizar tus labores con tranquilidad, porque es un estado fóbico. Y la fobia es, debo aclararlo ahora, porque también ahora tenemos una época de distorsión de los conceptos y las víctimas hemos sido los psicólogos, ¿verdad? Sí, Que no, porque hay un paquete de ahora hay coach. Un paquete de disparates, No, hay un diciendo paquete de coach, que son categorías diagnósticas. De gente que nunca en su vida ha entrado a una universidad Ajá. a estudiar ciencias de la salud mental. No. Oiga bien, y están dando recomendaciones y dando Sí, diagnósticos sí, y trazando hasta terapéuticas. Y poniendo muchísima gente a llorar. Hay coach de la fitness, pero ellos son gordos, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces yo Es una contradicción. no entiendo en verdad, pero bueno, ese es su mundo. Anda por ahí incluso una promoción para Magister en coaching. Bueno, el punto es que las fobias son estados alterados, ¿verdad? Ansiosos, donde el individuo le teme a algo que no representa un peligro real. Por tanto, cuando usted dice que homofobia, eso es un disparate, con el permiso de las feministas. Eso es un disparate garrafal. ¿Por qué hablar de homofobia es un disparate? No, porque no existe homofobia, eso es un disparate, eso no es una categoría diagnóstica. Ahora bien, si usted lo quiere usar en el lenguaje común, perfecto. Pero a nivel de la stricto sensu, en el territorio del psicodiagnóstico, eso no existe, homofobia. Sobre todo, además, a nivel semántico es un disparate, porque tú buscas la etimología de los dos conceptos, tendrás un problema, porque homo igual y fobia, miedo desmedido a aquello que no representa peligro. Lo que implicaría que homofobia sería, abro comillas, un miedo a algo que se te parece a ti. Exacto. Eso sería homo igual, fobia, miedo. Entonces, Me asusto cuando me veo en el espejo. sigue siendo un disparate. Exactamente. Cuando Exactamente. Me miro al espejo y me aterrorizo. Eso sería homofobia. O qué sé yo, tengo un gemelo, no sé, o alguien que se parece a mí en el vecindario. punto es... Pero en este caso, la fobia, la nomofobia, ese terror a no tener encima el teléfono. Y ese sentimiento de confort, de saber que el teléfono está ahí, aunque no lo esté usando. sí. Aunque no lo necesite, lo toqué así. Usted está en intimidad, doctor, ¿verdad? Usted que es un hombre casado. Sí. Usted está en intimidad Con su teléfono. con su pareja, pero usted necesita que esté la pareja y el teléfono también. Y hacer así en la cama y buscarlo a tientas en la oscuridad. Porque de lo contrario el nivel de ansiedad es alto. Está ahí el Y no teléfono. funciona entonces. El nivel de ansiedad es alto. Entonces hay una serie de síndromes. También el problema de lo distal y lo proximal, lo que está cerca y lo que está lejos. Fantasiosamente las redes sociales nos hacen creer que cosas que realmente no están a la mano, lo están. Porque el mundo de la virtualidad es, como su nombre lo indica, virtual, no real. Virtual. Sí. Entonces, la virtualidad y la realidad son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Entonces, al querer adquirir cosas que están distales, yo genero entonces una cosa que se llama teleestrés. El teleestrés. ¿Qué es el teleestrés? El estrés es un estado de tensión por algo que parece estar próximo a mí, pero que yo no puedo atraparlo. ¿Ok? Que genera muchas cosas. Te voy a poner el caso de la pornografía, que ya lo mencionamos. Años atrás, 20, 30, 40, una revistica que andaba se llamaba Luz. Luz. Sí, exhibía mujeres Con pocas prendas. en panties. En panties. Y eso era suficiente para los jóvenes de la época considerarlo pornográfico. Claro. Ahora usted le ve la garganta en las páginas Se ve la pornográficas. úvula. O sea, ya no es ni siquiera
ya es una hipertrofia tal, un deterioro tal, que ya no es ni siquiera erótico. Es casi una experticia médica la que se le está haciendo a la persona que está allí. Una experticia ginecológica. Entonces, en ese caso... En hombres y en mujeres, ¿no? Sí, en hombres ese caso, cuando usted comienza a tener adicción por la pornografía, que ahora es tan accesible y tan explícita, termina teniendo también telestrés. Porque ¿Quién consume más pornografía? Llega un momento en que no hay respuesta sexual. En el varón, que es el más consumidor, supuestamente, no hay erección. Es decir, usted llega a un momento que lo ve tanto eso, que ya no le genera produce. tanta tensión, Que ya no le produce. que ya no tengo que buscar otra y otra página y otra postura y otros rótulos. Pero son cosas producidas por esa cosa que está distal, que no está a la mano, que no la tengo accesible y que llega un momento que produce un efecto de saturación demasiado rápido. ¿Nos puede llevar entonces a la impotencia, doctor? Lo lleva a disfunciones sexuales. Sexuales. Cuando el objeto es proximal. O sea, cuando la hembra está ahí, las características primero no van a ser iguales porque aquella es una actriz, ¿verdad? Que no tiene un solo defecto, una sola estría, no ha tenido hijos, etcétera, ha tenido 50 cirugías. Entonces usted se ha creado un imaginario, okay, usted ha creado un objeto catéxico, como diría Freud, un objeto catéxico inexistente, irreal. Y entonces cuando se encuentra con la de verdad... Exactamente, pierde el estímulo sexual. Pero fíjese que lo que estamos diciendo es un problema que está ahí, casi escandaloso, y que sin embargo nadie le pone la mano. Probablemente, yo no tengo esas estadísticas en la mano, pero probablemente si hiciéramos un estudio, los jóvenes tendrían mayor cantidad de disfunciones eréctiles que la que tuvimos nosotros cuando fuimos de esa edad hoy día. Tanto por este problema del telestrés con respecto a la pornografía, como el problema del uso de estimulantes sexuales. César, entonces, por todo el planteamiento que tú estás haciendo, podríamos afirmar que entonces estamos en una sociedad que está, por la dinámica que se está desarrollando, está generando entonces una serie de trastornos de la salud mental. Y lamentablemente, esto es totalmente cierto, doctor, y lamentablemente los psicólogos y psiquiatras nuestros, digo de los nuestros porque no sé si ocurre en otro país, estamos todavía en el inicio del siglo XX. Sí. No hemos despertado que estamos en el 21 y en el primer cuartil del 21. Seguimos pensando en reforzadores, en fármacos, en compartimentos estancos, cuando hoy día lo que se habla es de la interacción de varios profesionales para trabajar el problema de la salud mental. Estamos en discursos que ya, no voy a decir que han sido superados, porque esa no sería la palabra, pero sí mejorados e integrados con nuevas teorías. Y a todo eso sumarle, César, el hecho de que la salud mental en nuestro país no tiene una financiación, de que existe una gran limitante y es que la gente tiene que financiar las consultas con el psicólogo, con el psiquiatra. En este momento prácticamente todo el mundo tiene que financiar los problemas de salud por la crisis que tenemos, pero en la seguridad social no está contemplado ir una cobertura donde un psicólogo o un psiquiatra. O sea, salvo algunos seguros en particular, no está contemplado. Los medicamentos en psiquiatría están prácticamente ausentes en el y la consulta en el plan básico. La consulta entonces, 100%. A todo eso se suma ese elemento que hace que la gente entonces esté más distal, que esté más lejos. Lo que ocurre es grave porque basta con que vayamos al Ministerio de Salud y preguntemos dónde están las oficinas de la Dirección General, cuando digo general es del país, de salud mental. Mira ese cuchitril que está allá al lado del baño, ahí que hay unos cubículos, 4 o 5 cubículos. Desde ahí se gestiona todo lo que tiene la que política de salud mental. Entonces, doctor, tomando en cuenta todo esto que usted ha planteado de estos trastornos que se desprenden de la digitalización y tomando en cuenta de que cada día nos digitalizamos más y del descuido que hay con los temas de salud mental, si hiciésemos una proyección que no vamos a poner 10 años, a los próximos 5 años, ¿qué pasará con la salud mental en nuestro país? Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Me gustaría poder responder con precisión, ¿verdad? Pero sospecho que va a empeorar por 2 razones. Porque
primero, están invisibilizadas porque los profesionales de la salud mental estamos hablando el discurso del siglo pasado, ¿verdad? No nos estamos dando cuenta que las patologías, y bueno, es como decía el doctor Huberto Bogar, en una ocasión que lo entrevistaba a alguien y quería forzarlo a dar un diagnóstico. Él dijo, mire, yo no puedo obligar la realidad a mis teorías, sino adecuar las teorías a la realidad. Claro. Entonces, la realidad es que los nuevos dispositivos, que el nuevo aislamiento autoinducido, la nueva manipulación incluso que este sistema propone hacia la superficialidad que es el estar conectado a la virtualidad. Virtual es no real. La primera paradoja que nos vendieron fue decirnos de que es realidad virtual. Si es real, no es virtual, y si es virtual, no es real. Entonces, con estas patologías, vamos al grano de esta conversación, que es justamente cómo conviven las patologías. Una persona con un estado premórbido, es decir, con condiciones para desarrollar un estado depresivo, y al mismo tiempo usted le ofrece una habitación cerrada, desorganizada, sucia, porque él no tiene, digamos, el ánimo para ponerse a organizar su habitación y conectarse a una pantalla 24/7, usted está estimulando a que se incremente el trastorno. O sea, le está creando, le está facilitando, le está poniendo un ambiente propicio para... Y a que interactúe con nuevas patologías. Ya. Es decir, el individuo va a desarrollar las patologías estas nuevas que están siendo generadas por el manejo de estos dispositivos, pero ya tiene un estado premórbido. Entonces, eso aumenta el riesgo de suicidio, por ejemplo. Aumenta exponencialmente el riesgo de suicidio, y eso sí tenemos estadística. Usted puede buscar la estadística de la Oficina Nacional de Estadística y va a ver que la tasa de suicidio es altísima en la población de jóvenes, lo cual es una paradoja porque, por ejemplo, en países fríos y ricos, donde hay un aumento de la tasa de suicidio, generalmente es el hombre en retiro o la mujer en retiro. La soledad, el aislamiento, la pérdida de la familia. El caso, por ejemplo... La melancolía involutiva, por ejemplo. El caso de Suecia. Exacto. Viven muchos años, pero la tasa de suicidio es alto en ese extremo de la vida. Sí, pero aquí al revés. Aquí la tasa de suicidio es alta en jóvenes. En jóvenes. En jóvenes. Y están las estadísticas de la ONU ahí. Bastaría con darle un vistazo. Pero sin que parezca un tema político, voy a decir cualquier gobierno, para no referirme al actual. El actual es el responsable del Estado, ¿verdad? Pero cualquier gobierno ha vivido a espaldas del problema de la salud mental. Sí. Totalmente a espaldas. Otra cosa que convivimos con... Los locos no dan voto. Los enfermos mentales no dan locos. El que tiene depresión no da voto. El trastorno mental no te inhabilita para tú elegir. A menos que no sea un estado psicótico grave, ¿verdad? Sí, pero que es lo que se conoce ahora como otro detalle para los colegas. Ya no se habla de esquizofrenia, esquizoafectivo, esquizoparanoia. Esquizotípico. Ni esquizotipia. Se dice espectro esquizofrénico, así se llama. El espectro esquizofrénico. Que va desde la esquizofrenia grave hasta la esquizotipia. Entonces, ¿qué es la esquizotipia? Si llega al grado de ser un psicótico grave, probablemente se inhabilite para votar. El psicótico grave es el que anda tirando piedra en la calle, ¿verdad? Exactamente. El que nosotros le decimos el loco, ¿verdad? Exactamente. Ese es una persona el que no esquizofrénico grave. No tiene responsabilidad social. Incluso a nivel de la forense, de la psicología forense, eso podría atenuar si el individuo comete un delito, ¿verdad? Exacto. Podría atenuar la culpa porque se supone que no tiene conciencia de los actos. No tiene responsabilidad social. Pero debo advertir que los que van al psicólogo son personas que sí tienen capacidad para aprovecharse de la psicoterapia. Ya. Es una condición. Tú me decías que existen dos extremos en ese espectro esquizofrénico. Del esquizofrénico, que es el esquizofrénico grave, que es el grado... Y la esquizotipia. ¿verdad? Mayor, y entonces está el grado menor, que sería la esquizotipia. ¿Qué es la esquizotipia? Los esquizotípicos son unos sujetos que tienen rasgos esquizoides, pero sin embargo están integrados. Dame ejemplo. Socialmente integrados. ¿Cuáles son esos rasgos? Yo te voy a decir un caso de un alumno, ¿verdad? Alumno J, sí, sin tener que mencionar nombre, ni carrera, ni nada. No, nada de eso. Llega al aula. Sí. Él literalmente toma una silla, no es que buscó la de atrás, él tomó una silla y la sacó de todas las filas y se puso él solo allá. Él solo. ¿Verdad?
Yo le puse atención inmediatamente porque obviamente parte de la función del docente también es la base de la ciencia, observar. no, y además el elemento social es que tú puedes servir de ayuda, de soporte. Yo tuve una muchacha con problemas cardiovasculares importantes y lo descubrí porque se tocaba mucho el pecho. Sí. Y fuimos a consulta, bueno, y terminó en curso en tragedia porque tenía un soplo maligno. Sí. Bueno, este muchacho comienza a llamarme la atención y yo llegué a la conclusión en mi cabeza de que él no tomaba la clase, que él estaba distraído. Y decidí pedirle la mascota. Se fue todo el mundo, hablé con él. Teníamos ya como 15 días en clase. Le dije, me gustaría ver tu mascota. Él me la mostró sin ningún problema, pero sin hablar. Y con muchos gestos estereotipados, gestos raros. Uh-huh. Cuando hablo de la mascota, todo está lleno de grafos de ninguna lengua, pero muy ordenado. O sea, en su mundo eso tenía algún sentido porque estaban muy ordenados. Eran grafos, líneas, rayas, curvas. Y le dije, ¿eso qué es? Me dice, esa es mi cátedra. Yo tomé toda su clase. Entonces yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y dice, no, así que yo tomo mi clase. Digo, pero esta taquigrafía no. ¿Y es una lengua de cuál lengua? No, yo me creé una lengua. Después, pero ese es el esquizotípico. Después comenzó a escupir compulsivamente al piso del curso. Hasta que al final se esfumó, dejó de ir. Yo estaba a punto de pedirle que asistiera a una consulta, pero dejó de ir. Entonces el esquizotípico es un sujeto con rasgos esquizofrénicos, pero que termina siendo, digamos, adaptado mínimamente a una cierta práctica social y pasa inadvertido. Sí. Algunos muchachos en el barrio que no tienen la oportunidad quizás de tener mucho apoyo de familia o que tienen mucha pobreza, le dicen el loco manso. Ese es el loco manso. Que lo usan para los mandados, no sé cuánto. Pero que todo el mundo Él sabe, tiene integración en la sociedad, pero los síntomas están ahí. Exacto, le fallan los números. Igual pasa con uno que es más grave, que es el sociópata integrado. El sociópata integrado, ese también es otro. El sociópata es un sujeto de alto riesgo para él y para la sociedad y para las relaciones primarias. Sí. Puede cometer un crimen, es generalmente un abusador doméstico, etcétera, pero se casa, tiene hijos, trabaja, etcétera. Es decir, la gente, no es como la gente cree que el sociópata está con una lista, asesino en serie, con una lista de muertos. Sí. Quizás no cometió el primer crimen, pero todo el mundo sabe en el barrio que es ese sujeto de armas a usar. Exacto. Y todo el mundo sabe que él le da su golpe a la mujer y que le da golpe a la... Es de mecha corta, dicen la gente. No, fulano es de mecha corta. Exactamente. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850. 809-682-9850. Hoy hablamos con el doctor César Zapata, conviviendo con las enfermedades mentales. A través de redes sociales tenemos una pregunta. Adelante, Lizaña. Sí, bueno, por aquí está Daris Alexander. Un saludo afectuoso a Daris, que siempre está en sintonía con nosotros. Y él quiere saber si el esquizofrénico puede llegar a ese grado por el uso de narcóticos. Buena pregunta. Hay una cosa que se llama psicosis inducida por fármacos. Es decir, ya tiene que ver con el ámbito de la neurociencia, de la neurología. Determinados transmisores neurológicos se ven afectados o bloqueados por el consumo de determinadas sustancias. Depende del tipo de sustancia y la cantidad y frecuencia del uso, ¿verdad? La llamada locura inducida por sustancias, que es a propósito, la pregunta es buena porque también dentro del ámbito de lo que estamos hablando, sí, es importante mencionar lo que se llama el psicodiagnóstico diferencial. ¿Eso es? Eso es la experiencia que debe tener el psicólogo para poder distinguir un diagnóstico de otro. Okay. Por ejemplo, yo recibo una persona y puedo decir, bueno, tiene rasgos esquizofrénicos, pero yo tengo que primero mandarlo donde a Mauri para determinar qué pasa en su cabeza, conocer su historia de consumo de sustancias, etcétera, para poder entonces hacer un tratamiento sistémico entre varios Y eso es profesionales. interesante porque hay muchos casos. Yo me he encontrado le podría mencionar por lo menos 5 casos a lo largo de mi historia profesional como neurocirujano. Yo te podría decir que he tenido aproximadamente 5 casos de personas que lo que tienen es tumores frontales. Exactamente. Un tumor frontal. Exacto. Y Y eso lo tratan no, recuerdo un caso que había estado en el antiguo 28. Había estado ingresado en el hospital psiquiátrico y porque, bueno, lo tenían como un paciente psicótico. Y ese paciente un día
hace una crisis convulsiva o tremendo peñón. Así Un es. tremendo tumor frontal, Así un es. meningioma. O sea, entonces realmente esto es muy útil, primero descartar Claro. el aspecto clínico, Fisiológico. el aspecto físico, porque eso nos va a ayudar a establecer Es que con tenemos que precisión. aterrizar los profesionales de la salud en la necesidad de trabajar de manera integrada, Así es. multidisciplinar. No podemos seguir creyendo que el neurólogo no me puede referir un paciente o que el psiquiatra tampoco me puede referir uno. Esa es una estupidez. Y mira, y a propósito de la necesidad de integrar y de lo que tú planteas, en el lóbulo prefrontal ocurren muchos eventos que se expresan como trastornos conductuales y si la persona no se revisa, imagínate. Pero yo tuve un caso, un psiquiatra, no menciono su nombre, un psiquiatra dominicano tenía ese caso. El señor me conoció accidentalmente. ¿Usted es psicólogo? Sí, mire, yo quiero consultar. Y me cuenta su historia en consulta. Me dice que está con ese psiquiatra. Yo hice muchos intentos de comunicarme con el psiquiatra para trabajar juntos, pero nunca me respondió. Pasado un mes o dos de terapia, yo veía que no había capacidad de enganche del sujeto al proceso terapéutico, pero sin embargo iba, no fallaba. Qué raro. Entonces le dije, mire, yo quiero ver su historial. Y lo mandé justamente donde un amigo neurólogo, colega tuyo. Pues él tenía el principio de Alzheimer. ¿Qué pasa? Que el Alzheimer y el Parkinson tienden a generar caídas del ánimo. Entonces esto puede ser diagnosticado como depresivo, cuando en realidad lo que tiene es o inicio de Parkinson o depresión, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las melancolías involutivas, siempre hay componentes orgánicos y el individuo nada más ve la parte conductual. Un depresivo, darle un fármaco. No, hay que hacer una anamnesis, un historial exhaustivo del paciente para poder identificar factores. Hay dos cosas, factores subjetivos, que es lo que trabaja el psicólogo, y factores objetivos, que tendría que ver con el trabajo social, porque tiene que ver con familia, tiene que ver con estatus laboral, tiene que ver con el lugar donde vive, todos esos factores que pueden contribuir a la economía, a la pobreza, etcétera. Y luego los factores orgánicos y biológicos. Bueno, señores, nos vamos a una pausa. Hoy conversamos con el doctor César Zapata, doctor en psicología, y tenemos la oportunidad de aprender cómo nosotros vivimos con enfermedades mentales. Viviendo con las enfermedades mentales es el tema del día de hoy. Doctor César Zapata, no le cambie. En breve. Cátedra Médica, porque la salud